otra vez bienvenidos a este formato que nos inventamos que se llama Reseñas con el autor. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que traemos al autor para que él haga la reseña de sus propios trabajos. Y yo le tengo mucho entusiasmo, porque tenemos estos 3 libros. Antes de Colombia. ¿Qué era eso antes de Colombia? ¿Qué significa Colombia? Pero ¿qué significa antes de Colombia? Los muiscas, ¿sí? Como una de nuestras culturas, digamos, referente de todo lo que pensamos como colombianos cuando miramos al pasado. Y en la siguiente, digamos, etapa, conquistadores e indios. Estamos con su autor, profesor Karl Langebeck. Bienvenido, de verdad, muchas gracias. Profesor Nicolás, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que estos libros que tienen como esa idea de que son divulgación, ¿cierto? Con todo respeto, y sí, porque es que son divulgación de reflexiones. En estos 3 sí son divulgación, pero son nada inofensivos. Por el contrario, plantea preguntas muy serias, muy importantes, a mi juicio, muy pertinentes. Y por eso quiero empezar como empezaría un arqueólogo, por el principio, por así decirlo. ¿De dónde nacen la idea de estos 3 libros? Bueno, estos 3 libros surgen, en primer lugar, y debo decirlo con un gran agradecimiento por una invitación de Random. Un exalumno mío que había tomado un curso y se acercó a mi oficina y me dijo, oiga, ¿por qué no publica un libro sobre ese curso? Esa fue, digamos, la anécdota fenomenal que me llevó a eso. Por supuesto, cuando a uno le dicen escriba, pues uno se pone muy feliz porque a uno le gusta escribir. Pero la historia tiene 2 componentes que van detrás, que son los que explican por qué me entusiasmé tanto con el proyecto. Uno de ellos es que yo he llevado muchos años dando clases en la Universidad de los Andes a grupos de estudiantes fantásticos, ¿sí? He dictado etnohistoria, arqueología de Colombia, temas relacionados con la conquista, etcétera, y después de tantos años es tanto lo que uno ha tenido que aprender de los estudiantes, ¿sí? A veces los profesores subestimamos lo que aprendemos dando clase, y lo que aprendemos es tan grande que si la gente lo supiera, yo creo que seríamos los profesores los que tendríamos que pagar matrícula y no los estudiantes. Y después de tantos años de aprender, leyendo, hablando con estudiantes, dirigiendo tesis, pues realmente uno va acumulando una serie de preguntas más que de respuestas que están detrás de esto. Y la segunda razón es un poco también un pequeño acto de rebeldía que si uno no comete a los 60 años nunca lo va a cometer. Y es que ya uno puede mandar al carajo ciertas cosas a las cuales quizás le dio mucha importancia en el pasado. Y es esta cosa de la producción académica hoy en día, ¿sí? Y fíjese la palabra que estoy usando, producción académica. Ajá. Hace unos años, cuando yo era estudiante, poquitos años, uno hablaba de lo que un profesor publicaba. Y publicar es una palabra muy linda porque publicar es hacer público. Es que publicar por definición es divulgar, es dar a conocer. Ahora ya no preguntan qué publica un profesor, sino qué produce. Ajá. Entonces, esto ha metido la producción académica en una carrera que le cuesta un montón de dinero a las universidades, de publicar en revistas indexadas de calidad top, porque ya no se puede decir de buena calidad, sino de calidad top, ya no se puede decir revistas buenas, sino Q1, en fin. Y la gente en los comités editoriales ya no está preguntándose qué es lo que publicó el profesor, qué opina el profesor sobre este tema, sino en qué revista publicó. Ah, es Q1, 10 puntos. No es Q1, 5 puntos. Es literatura gris o divulgación, 0 puntos. Entonces, eso ha metido a la academia en una sinsalidad muy complicada en que aunque yo no niego la importancia de publicar en revistas internacionales, es nuestra manera de interactuar con una comunidad mundial, la revista especializada es importante, etcétera, etcétera, pero yo sí sentí, y ya lo digo al final de mi carrera académica en la universidad, que hemos despreciado profundamente lo que llamamos divulgación. Y yo he encontrado que es mucho más importante, por lo menos en las humanidades y en las ciencias sociales, que el artículo indexado. Y entonces esta fue una oportunidad de decir, oiga, hagámoslo. Yo no me voy a ganar ni un regaño en la universidad con publicar esto,
pero realmente es muy importante. Y yo creo que en un país como Colombia, si no empezamos seriamente, los que hemos tenido la suerte de ser profesores universitarios en una buena universidad, si no tenemos ese compromiso de empezar a dialogar con nuestra sociedad, vamos a perder una oportunidad enorme. Eso es lo que hay detrás. Entonces la academia ha perdido ese diálogo con la sociedad. Empieza a suceder eso. Sin ninguna duda. Ha empezado a pasar eso a nivel mundial. A nivel mundial está sucediendo. Pero es que eso es pecado mortal en un país como Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente en Colombia? Imagínense nosotros con los problemas que tenemos, con la sed de conocimiento que tiene la gente, que hemos subestimado terriblemente. Cuando un grupo de académicos dice nosotros somos un grupo de élite que le escribimos a otro grupo de élite que es el único capaz de entendernos, estamos perdiendo de vista que en este país hay muchas más ganas de saber cosas de lo que la gente cree. Hay una curiosidad intelectual, a mí me sorprende. Uno va a un pequeño pueblo y siempre hay una pequeña casa de la cultura y siempre hay gente que lee y siempre hay gente que quiere debatir. Uno va a Barichara y encuentra una librería maravillosa que han formado. Es decir, estos son realmente síntomas de que hay un interlocutor que tenemos que es mucho más grande y mucho más interesante de lo que pensamos. Y eso no lo podemos dejar atrás. Son interlocutores válidos, interesantes, que se mueven, que hacen cosas, que proponen. Y yo creo que Colombia no puede vivir de espaldas a eso. Pero eso quiere decir que si bien lo entiendo, si la academia le da la espalda, digamos, a ese tipo de interlocución, está perdiendo la oportunidad de ser trascendente, de alimentar, digamos, el diálogo o la discusión que hay sobre el país a muchos niveles, económico, social, político. Totalmente, totalmente. Estamos, cuando uno lee los criterios de las bonificaciones y toda esta cosa que existe, un poco mercantilista alrededor de la publicación, pues realmente el impacto social, la capacidad de participar en un diálogo relevante para la sociedad, eso no importa. Eso no importa. Y es lamentable. Y de nuevo, repito, no es que lo primero esté mal, no es que hablar con académicos, en términos académicos, esté mal. Es muy importante, pero no es suficiente. Y si no lo hacen las universidades, entonces ¿quién? Las universidades son, por definición, su nombre lo indica, el punto de encuentro de saberes y de posiciones distintas. El día en que una universidad solamente sea válida una manera de pensar las cosas, estamos fritos. Y no es simplemente lo que llaman libertad de cátedra, es decir, que nadie censure al profesor lo que dice en el salón de clase, que eso es importantísimo, por supuesto. No, es también ser capaz de dar a conocer, de volver al concepto original de publicar, de hacer público. De hacer público. Y eso a mí me parece que es fundamental. Para cerrar este tema, porque se nos abrió la conversación, yo les dije, eso es lo que pasa cuando uno habla con arqueólogos, que la reflexión siempre se dispara. Pero eso es como, para la academia es como pegarse un tiro en el pie. Es decir, si deja de ser trascendente, incluso la gente va a considerar que eso que llamamos conocimiento no va a ser importante para su vida. Así es, bueno, así es. Ahí está el llamado para la academia. Pero entremos en materia, porque estamos hablando de un conocimiento bien particular que es la arqueología. Pero un pasito atrás. ¿Por qué hablar del pasado? ¿Para qué hablar del pasado? Esa es una pregunta que es maravillosa, sobre todo para un arqueólogo, porque pues, los arqueólogos nos metemos en un mundo en que el pasado se vuelve tan importante y además uno es consciente de que estamos viviendo un microsegundo. ¿Sí? Nuestro tiempo en esta tierra es un microsegundo de todo lo que ha pasado a lo largo del desarrollo de la humanidad. Yo creo que el pasado es importante solamente en la medida en que interpele al presente. Si no interpela al presente, se vuelve una colección de objetos o de textos que en realidad tienen un interés científico, si se quiere, pero no mucho más que eso. Y yo creo que el pasado sirve sobre todo para dar a conocer que nuestra forma de ver el mundo es la forma que corresponde a un momento histórico determinado y que no ha sido así toda la vida. A mí, por ejemplo, de las cosas más maravillosas que he aprendido a partir del trabajo de otros colegas es
darle a entender a la gente que nuestra forma actual de ver el mundo, en que los seres humanos están tratando de maximizar beneficios y minimizar costos, es una forma de ver el mundo que lleva 2 o 3 segundos en la historia de la humanidad y que además ha sido muy perjudicial. Ajá. Y que hay sociedades a lo largo de la historia que han visto la cosa completamente distinta y que aún hay unas pocas sociedades que ven la cosa de forma distinta. Que cada vez son menos. Que cada vez son habida menos. cuenta del crecimiento de esta concepción de esta del mundo. concepción del mundo. Y qué maravilla tener una disciplina como la arqueología que es capaz de decirle al presente que la forma como estamos funcionando no es una forma que responda a la naturaleza humana universal. Y que hay una cosa que se llama diferencia cultural que es fundamental. Y que, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de entender por qué cuando se introducen las hachas de hierro en el Putumayo, los indígenas no las usaron para tumbar árboles, sino para colgárselas en el cuello. Y que eso no es un acto de estupidez o de torpeza o de brutalidad, sino que es que hay unas diferencias culturales. Y que si un país como Colombia, particularmente un país como Colombia, que es tan diverso, que es mucho más diverso de lo que la gente cree, es que Colombia es tan diverso que es que en Bogotá no hay una manera de ver el mundo, hay muchas maneras de ver el mundo. Si en un país como Colombia no tenemos conciencia de eso, realmente tenemos un futuro muy complicado. Entonces la arqueología pues ofrece una oportunidad maravillosa, además por otra razón, Nicolás, que tú la conoces, y es que la humanidad lleva escribiendo máximo 3.000, 3.500 años. La escritura es un producto muy complejo, muy reciente, con cosas muy positivas y con cosas que no son tan positivas. El 99% de la historia de la humanidad ha sido oral. La gente no escribía hace miles de años, pero sí botaba basura y sí se moría. Entonces los arqueólogos tenemos toda la materia prima para poder decir un montón de cosas que en realidad ninguna otra disciplina puede decir. Ya hablamos del pasado, ahora fundamentalmente o en concreto de esta forma de la arqueología, de esta forma de conocimiento de la arqueología. Explíqueme esto un poco del basurero. ¿Por qué son tan importantes los basureros? Porque claro, la gente tiene un imaginario de encontrar, que también son muy importantes sin duda, el gran monumento, ¿cierto? De pronto por lo que usted dice, porque seguimos valorando la productividad como el máximo valor, digamos, de la sociedad actual. Entonces, claro, por supuesto encontrar, no sé, la espada de Agamenón es muy taquillero, por así decirlo, pero ¿por qué el arqueólogo se va al basurero? Bueno, esa es una pregunta maravillosa. Yo creo que fue en los muiscas que yo escribía que mientras la gente botara basura y tuviera la mala costumbre de morirse, nosotros tendríamos trabajo. ¿Sí? Y afortunadamente las dos cosas parece que no van a parar. Pero el punto me lleva a algo que sí trato de criticar, sobre todo en Antes de Colombia, y es nuestro concepto de civilización. Ajá. Nosotros tenemos una obsesión con las civilizaciones. La civilización occidental, la civilización de los aztecas, la civilización de los incas. Mire qué berracos los chinos, esas murallas que hicieron y esos templos. Detrás de cada historia de civilización hay una tragedia humana. Las civilizaciones son lo peor que le ha pasado a la humanidad, desde cierto punto de vista. Ejemplos como para ubicar al lector, ejemplos de esa frase que usted acaba de decir. Walter Benjamin decía una cosa muy linda, decía, todo acto de civilización es en el fondo un acto de barbarie. ¿Sí? Cuando usted ve todos esos grandes monumentos que llamamos civilizaciones, detrás de eso hay cosas horribles. ¿Sí? Si uno sigue la historia de las perlas, del oro, de la plata, que cruzaron el Atlántico en el siglo XVI, el Atlántico y el Pacífico, porque los que se quedaron con la plata americana fueron los chinos, no los españoles. Uno empieza a ver que detrás de eso hay una historia horrible de esclavitud, de maltrato, de todos los horrores, pero que claro, después tú terminas viéndolos en unos monumentos absolutamente hermosos y maravillosos, eso no lo niega nadie. Pero ¿a qué va mi punto? El pasado indígena de Colombia, de lo que hoy es Colombia, siempre se ha visto desde ese complejo de inferioridad. Aquí no hubo civilizaciones. E incluso los aztecas y los peruanos pues tenían unas civilizaciones medio postizas porque fueron los chinos que navegaron por el Pacífico y les llevaron la civilización. O los ovnis que usted también. O los ovnis. En el caso más radical son enanitos verdes. Entonces hay un tema desde el cual nosotros siempre hemos visto el pasado prehispánico como un pasado incompleto de gente incapaz que no logró ser una civilización. Y lo que en el libro quiere decir, mire, el colombiano tiene una profunda ignorancia sobre lo que se hizo en estas tierras
que fue notable y fue distinto. ¿Sí? Fueron sociedades en las cuales los indígenas se burlaban de los caciques. Es decir, un cacique que llegara a decir esto es mío y no es suyo, le iba muy mal. Le decían, sí, ¿usted cree eso? Bueno, próxima víctima de sacrificio. Son sociedades con unos valores distintos, con una trayectoria distinta. No es que tuvieran menores capacidades intelectuales que los señores aztecas que construyeron unas pirámides maravillosas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el pasado prehispánico nos sirve para entender una cosa que los colombianos no tenemos consciente, y es que vivimos en el trópico. Yo siempre cuento la anécdota de que para un bogotano ir al trópico es bajar a Girardot y cree que no vive en el trópico. ¿Sí? El trópico lo asociamos con una cerveza fría en la playa del Caribe. No, acá todo es tropical, desde las nieves perpetuas, cada vez menos perpetuas, hasta el Caribe. Y por eso nos creemos mitos. Por ejemplo, el mito de que el trópico es tan rico que podemos alimentar al mundo. Eso no es cierto. Nosotros tenemos un medio muy frágil. Muy frágil. Yo soy feliz, morbosamente feliz, cuando les muestro fotos a los estudiantes mostrándoles que debajo de la rica Amazonas, que es el futuro de la humanidad, hay un desierto. Los suelos del Amazonas son un desierto. Entonces, si no nos damos, y los suelos andinos son suelos terriblemente frágiles, con unos problemas de erosión complicados y de fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la diversidad es enorme. Es decir, acá hay 700 microcuencas y en cada cuenca pasan cosas distintas. ¿No? Cuando uno oye es que llegó el fenómeno del Niño y no va a llover en todo el país, no, tenga la seguridad de que en algunas partes sí va a llover. Probablemente la mayoría no, y va a ser muy grave, en fin. Y no es algo nuevo, ha sido algo que ha pasado pues, por cientos de miles de años. Entonces el tema de no entender nuestra naturaleza, nuestra geografía, la fragilidad que tiene, nos lleva a entender un mundo indígena en el cual fue mucho más consciente de la fragilidad. Por ejemplo, ¿cómo cultivaban los indios la tierra? Los indios nunca cultivaban un solo producto en una parcela. ¡Nunca! Cultivaban tantos productos que los españoles a veces pasaban por encima de los cultivos y no se dan cuenta que eran cultivos. O sea, no tenían cultivos extensivos de palma de cera. Para nada, pues imagínense, porque además eso en el trópico es peligrosísimo. ¿Sí? Porque hay una enorme diversidad de plagas. Acá hay una enorme diversidad de todo, también de plagas. Entonces, los indígenas cultivaban muchas plantas distintas porque cada una extrae cosas distintas de la tierra y a veces las que aportan a la tierra son las que necesitan la otra. Y porque además si llega una plaga afectará a una especie, pero no a todas, por un sinnúmero de razones que para mí son mucho más maravillosas y mucho más evidencia de inteligencia que hacer una pirámide. ¿No? Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender ese mundo como algo distinto y respetarlo, no idealizarlo tontamente. Ajá, ¿no? Que es el otro peligro. Que es el otro peligro y que yo no me canso de repetir que tanto la demonización del indígena como la idealización del indígena son producto colonial. Fue Cristóbal Colón que hizo las dos cosas. Cristóbal Colón dijo, son la gente más buena del mundo. Y a los 3 días estaba diciendo, estos son unos salvajes que comen carne humana y hay que esclavizarlos. Y esas dos maneras de ver al indígena del pasado y del presente siguen presentes entre nosotros. Nosotros creemos que si idealizamos somos buenos y si demonizamos somos malos, o al revés. Pero no, eran seres humanos con todo lo que ello implica. Pero al mismo tiempo ocuparon este territorio, ocupan este territorio y seguirán ocupando este territorio. Y hay una serie de lecciones que yo creo que nos pueden dar para el presente y para el futuro que son muy importantes. Todo lo que usted me está diciendo es una posición muy crítica frente al pasado y frente a la misma disciplina de la arqueología. ¿Es necesaria esa posición crítica? ¿Es lo fundamental para, por ejemplo, hablar de una cosa que usted habla en sus libros? ¿Qué significa el cambio social? ¿Qué es esa noción crítica? Yo creo que una de las cosas más bonitas del legado de lo que es una universidad, digamos la universidad que surge a partir del siglo XIII en Europa,
pero que se va despegando lentamente de dictados unilaterales. En esa época de la iglesia y de los mercaderes, y que va volviéndose más amplia, más incluyente, etcétera, produce una cosa maravillosa que se llama Humanidades y Ciencias Sociales, cuyo deber es ser crítico. No tiene otro deber, tiene que ser crítico. No con unos o con otros, no, con todo. Y por eso, sobre todo, tiene que ser autocrítico. Es absolutamente fundamental resguardar ese legado, porque en realidad es lo único que nos va a ayudar a futuro. Y te voy a dar un ejemplo. Hay universidades que creen que el cambio en educación y la manera de enfrentar temas como el ChatGPT y todas esas cosas que están surgiendo y la inteligencia artificial es capacitar tecnológicamente a los estudiantes, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que movernos en dirección a que la tecnología sea apropiada por parte de los jóvenes. Mi crítica a eso no es que esté equivocado hacer eso está muy bien, pero la manera de enfrentar ChatGPT, por ejemplo, son las humanidades. Porque realmente lo que uno tiene que despertar en el estudiante es la capacidad crítica. Y si la gente va a usar ChatGPT con capacidad crítica, ¡qué maravilla! Pero qué horror si se va a usar sin capacidad crítica. Pero pareciera estar desapareciendo ese espíritu crítico. Usted lo dice en la introducción de uno de sus libros, decía, esta sacralización, por ponerle un nombre, del homus economicus, de la cual usted ya mencionó. Sí. La noción del progreso que tenemos es para privilegiar una forma de organización social o una forma de convivencia que oculta otras. Y yo diría además, si esta, que es tan rara, si uno mira y se dice, pero ¿cómo puede existir una sociedad con tal tamaño de contradicciones? Debe ser que hay muchas más posibles. Hay muchas más posibles. Y ha habido otras. Y existen otras. Y eso es lo importante. Pero fíjense lo de la capacidad crítica, lo duro que es. Acá hemos confundido tener capacidad crítica con tener la habilidad de criticar al otro. Ajá. Pues fácil, ¿no? Chévere. No, la capacidad crítica implica pararse en uno mismo y decir, yo, ¿qué tengo para criticarme? Y yo creo que eso es fundamental. Esa capacidad crítica no es solo criticar al otro. Criticar al otro cuando uno cree que está equivocado es importante. Pero cuando uno se equivoca, ¿qué pasa? También, obvio. Y sí, yo creo que en este mundo estamos lamentablemente sujetos a unas tecnocracias, y lo voy a decir con toda claridad, que cree que unos modelitos económicos explican el funcionamiento de la humanidad, aquí y en Cafarnaún, y bueno, no nos han llevado a un mundo mejor, ciertamente. Lo hablábamos, si lo hubieran hecho bien. Si lo hubieran hecho bien, démosles una bonificación, pero o reconozcamos que deben tener mejores salarios. Pero no, yo creo que la capacidad crítica y autocrítica hoy en día es muy importante para despertar en la gente la duda. La duda hoy vale más que cualquier certeza. Y ser capaz de dudar de todo, que lo dijo un gran filósofo que todos admiramos, que tomó a otro, que también lo decía en un sentido un poco diferente, pero ser capaz de dudar de todo, incluso de lo que uno piensa. Hoy en día, vale oro. Este es el marco, ¿sí? Esto es lo que está detrás de estos libros y por eso quería empezar por acá. Ya se nos fueron unos minutos largos, pero ya con este marco, ¿sí? No es desenterrar el pasado por una especie de curiosidad o por tener, digamos, una especie de conocimiento museográfico, por lo llamar de una manera. Es por tener una visión crítica. El profesor lo ha dicho de manera totalmente explícita. Miramos al pasado para ilustrar el presente, para que tengamos una conversación con el presente. Y dicho esto, entonces ahora sí, brevemente, hablemos de estos 3 libros que siguen un poco la misma línea, ¿cierto? Entonces, antes de Colombia, ¿Colombia existía, no existía? ¿Cómo es esto de antes de Colombia? Bueno, el título es un título un poco sugestivo porque las grandes síntesis de arqueología de Colombia las escribió, existen varias, pero yo creo que las más notables las escribió un gran antropólogo que se llama Gerardo Raigel Dolmatov.
una persona muy admirable, que hizo unas contribuciones sobre todo en el campo de estudio de sociedades amazónicas y de la Sierra de Santa Marta absolutamente increíbles, que últimamente han acusado unas cosas que son absolutamente insólitas e irrelevantes y a mi juicio completamente como de chisme, equivocadas. Sí, sí y aunque sean verdad, es que la gente cambia y la gente evoluciona y la gente se adapta y su obra etnológica es una maravilla. Pero él llamaba toda su síntesis Colombia. Y un poco cuando yo pensaba el título decía, no, profesor Rangel, yo lo admiro a usted mucho, pero esto no es Colombia. Esto es antes de Colombia. Pues que además fíjense que Colombia es el nombre que viene de Cristóbal Colón. Y con unos límites geográficos que, ajá. Ajá. Y un nombre que le pone Simón Bolívar, que era un gran admirador de Colón. Y yo creo que, pues bueno, independientemente del nombre, pues esto fue lo que sucedió antes de Colombia. Entonces es mostrar precisamente que incluso Colombia es una construcción en proceso, ¿no? Los andamios todavía están puestos para ver cómo queda la obra y si esa obra nos sirve a todos como queremos. Pero esto era antes de Colombia, esto es un mundo distinto. Años. Deme unas fechas. Pues mira, yo puse 14.000 años antes y puse historia de los primeros 14.000 años y yo sabía que mis colegas me iban a regañar porque todos los arqueólogos quieren encontrar una fecha muy antigua, ¿no? Sí. El que se encuentre la fecha de carbón más antigua se gana el premio Nobel. Y estoy seguro que el poblamiento va a resultar bastante más antiguo. Realmente si uno mira las evidencias concretas, firmes, sólidas, no nos vamos más allá de hace 14.000 años, pero hay pistas de que pueden aparecer cosas más antiguas. Probablemente nos remontaremos a 16, 17, en fin, a medida que avance la investigación, y eso está muy bien. O sea que probablemente dentro de unos años los jóvenes se burlen mucho del título. Está bien. Pero es mostrar unos mundos distintos. Es que si uno no muestra que hay si uno va al pasado prehispánico como hemos hecho muchas veces, y lo mira desde nuestros ojos y cree que los caciques son grandes capitalistas que están explotando a los indígenas, pues uno dice, entonces, ¿qué aprendimos del pasado? ¿Sí? Nada. Correcto. Ratificamos que el mundo siempre se ha movido siempre igual. Siempre ha sido igual, exacto. Entonces, la verdad es un poco antes de, me parece que mandaba un mensaje muy bonito de, señor lector, marque una distancia. Pero además con un concepto que hay detrás de eso que yo defiendo mucho y es, colombianos, dejemos de hablar de nuestros indios. Los indios no son nuestros. ¿Sí? Nuestros indios, como si fuera pues nuestra flora, nuestra fauna, nuestros recursos minerales, nuestros ríos y nuestros indios. No joda. No, olvídese ese cuento. No son nuestros. No queremos que sean nuestros, ellos tampoco. Y ellos tampoco dicen, nuestros pues imagínese qué tal que a usted le digan que nuestros blancos o nuestros negros, eso es una cosa colonial terriblemente despectiva. Entonces yo con el título quería marcar una distancia y señalar, lector, usted acá se va a meter a un mundo distinto, que espero genuinamente que aprecie. ¿Sí? Esa es la historia un poco de antes de Colombia. Para mí fue una maravilla, ¿sabes? Ese libro fue terapéutico por una razón muy sencilla. Yo empiezo a dictar el curso de Arqueología de Colombia y empieza la pandemia. Y dije, mierda, ¿y ahora qué hacemos? Yo encerrado en la casa, dictando un curso virtual. ¿Qué voy a hacer con el resto del tiempo? Pues coja las notas de clase y vuelva a las libros, porque además me había comprometido con Random House. Y fue un producto de la pandemia absolutamente terapéutico y maravilloso. Y finalmente, un poco, el libro de Conquistadores e Indios es... todavía no se me adelante. Me adelanté. No se me adelante, pero solo para crear curiosidad sobre el libro. Antes de Colombia, pasaba esto por nuestra geografía, o por la geografía de lo que antes, digamos, ya lo dijo el profesor, Colombia es un invento. Pero estos eran partes de la fauna que coexistían con los seres humanos que trasegaban por Colombia. Este también hace parte del pasado. Y luego, claro, antes de Colombia dijimos 14.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Sí. Y llegamos a este segundo libro que son los muiscas. Sí, ahí te hago una acotación bonita sobre ese tema. Yo peleé un poco con el concepto de cambio climático como algo negativo. El cambio climático ha existido toda la vida. ¿Sí? Los arqueólogos somos
Los arqueólogos encontramos que en algún momento Monserrate tenía nieve. ¿Sí? Y encontramos que hubo periodos mucho más cálidos. El cambio climático, el cambio es la norma, no la estabilidad. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy lo deberíamos llamar deterioro climático. Es diferente. Que es diferente. El cambio climático nos ha acompañado toda la vida y los humanos se han adaptado al cambio climático y a veces lo han propiciado, incluso desde tiempos prehispánicos, por supuesto que sí, pero nunca en la dimensión y con los riesgos de hoy. Entonces es una pequeña pelea con el cambio climático. Pero es una diferencia importante. Luego, más o menos 14.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Y después pasamos a otro libro que sigue como esa misma secuencia, siempre con un espíritu crítico, que son Los Muiscas, ¿cierto? Una breve reseña de Los Muiscas. Los Muiscas fue el primero que se publicó con Random y fue un libro en que yo hago una reflexión sobre esta idea de que los muiscas se salvan porque esos sí eran medio civilizados. ¿Sí? No, y es que uno en un momento dado en la Luis Ángel Arabango había una galería de presidentes de Colombia muy bonita y el primer presidente de Colombia era el Zipa Bogotá. Exacto. Es un libro que trata de entender a los muiscas desde una óptica distinta a la que nos han presentado de caciques poderosos, que expandían sus territorios con ejércitos, etcétera, etcétera, y tratar de entender que fue una cosa completamente distinta. El concepto de riqueza entre los muiscas. Los caciques muiscas no acumulaban riquezas. ¿Para qué? ¿Para qué? No eran dueños de nada. Había unos santuarios llenos de oro que los españoles dijeron que eran la riqueza de los caciques. No, eran santuarios donde el oro estaba como ofrenda. Entonces, pues hago toda una reflexión sobre los muiscas, sobre quiénes eran los muiscas, un poco su historia, porque tiene una historia fascinante de migraciones de grupos chibchas desde Centroamérica hace 3.000 o 4.000 años, cómo se mezclaron con sociedades de otros orígenes y cómo crearon en el altiplano cundiboyacense una idea de pertenencia, pero no porque hubiera un Estado con fronteras, sino porque compartían mitos. ¿Sí? Que es muy diferente. Muy diferente, y compartían mitos con versiones distintas. El mito de Bochica en Boyacá, en lo que hoy en día es Boyacá, en Cundinamarca, era distinto, pero tenía esos puentes que se tendían entre ellos. Y pues tratar de entender una sociedad sobre la cual se trató de basar la nacionalidad colombiana. Es muy divertido encontrar textos de colegio de 1980 para estudiantes de primaria en Riohacha, que le decían que sus ancestros, los muiscas, eran un gran imperio después de los aztecas y los incas. Otra vez por este invento de Colombia. De Colombia. Trataron de ser el símbolo de la nacionalidad colombiana mucho tiempo. Entonces es una sociedad sobre la cual hay mucha información. Hay el trabajo de muy buena calidad de los arqueólogos y hay una documentación española fabulosa, fabulosa. Entonces, pues eran las dos cosas al tiempo y el trabajo de muchos colegas, muy, muy bueno. Es una de las, yo diría que sobre Muisca deberíamos estar muy orgullosos de lo que se ha logrado en conocimiento. Sí. Y este tercero, que ya en secuencia, digamos, de tiempo, es Conquistadores e Indios. Sí. Esto es, me dijo... Este es el primero, ese es el segundo. Sí, pero en tiempo este son 14.000 años. 14.000. Este es... 3.000. 3.000 y esto ya es... 500. ¿Y aquí qué encontramos? Pues mire, yo aquí quise presentar, yo argumenté antes de Colombia que la razón de la conquista, yo ahí peleo con los modelitos, ¿no? Entonces, que es que la conquista fue por las plagas que introdujeron los españoles o por las armas que introdujeron los españoles. Y sugiero, y no soy yo el que lo propongo, ni mucho menos, varios autores, un autor que a mí me encanta, un anarquista gringo fantástico que se llamaba David Graeber, que propone, lo que conquista América es el ánimo de lucro. Eso es lo que conquista América. Plagas, pues, pudieron haber ayudado aquí o allá. ¿Facilitaron en fin, o no facilitaron o no facilitaron? Yo creo que en Colombia dificultaron la conquista de las plagas. Ahora te cuento por qué. Pero el ánimo de lucro. Entonces yo me traté de meter a entender ese mundo de la conquista y también un poquito con la idea de ser bastante crítico y autocrítico con la conquista, porque el cuento de la conquista lo hemos reducido a unas fórmulas muy estúpidas. ¿Sí? Los colombianos decimos, nos conquistaron los españoles, que eran malísimas personas, y nosotros éramos buenísimos, y se tiraron todo. ¿Sí?
Fácil decir semejante boba. Los españoles dicen, es que les llevamos la mejor religión y la mejor lengua del mundo, y si no fuera por nosotros no hablarían la lengua de Cervantes y no sé qué, y además nosotros fuimos mejores que los sajones porque los sajones fueron malos. Es decir, siempre es la pelea entre el bueno y el malo. Y resulta que la historia no es eso. La historia no es la pelea de buenos y malos. Hay mucha maldad, pero no es la pelea entre buenos y malos. Y la idea de que siempre somos los buenos contra los malos, y el bueno siempre es uno, por supuesto. Dios siempre está de parte de uno. Uno es bueno, el otro es el hijo de madre. Eso es una manera de ver la historia muy maniquea que hoy ante los políticos usan a su antojo, de todas las vertientes, y que en realidad hace muy poco honor a la complejidad de la historia. Entonces, el libro trata, en primer lugar, de entender, de mandar un mensaje muy claro. Los colombianos que no somos víctimas, Colombia es un país repleto de víctimas de verdad, pero aquellos que no hemos sido víctimas, y mucho menos de la conquista, adoptamos una posición muy cómoda que nos hace sentir víctimas, por lo tanto buenos y no responsables. Entonces el libro dice, mire lo curioso, cuando uno le dice a un latinoamericano 1492, nos desangraron. Y uno le dice a un colombiano, bueno, ¿y 1967 a usted le dice algo? ¿Le dice algo 1967? Bueno, pues le voy a contar qué pasó en 1967. Un grupo de colombianos, invita a unos indígenas a comer en los llanos, los indígenas van a comer y los envenenan y los matan a todos. Por la tierra. Por la tierra. Entonces, ¿por qué 1492 nos interpela de esa manera tan maniquea y 1967 se nos olvidó? Ese es un mensaje que yo quiero mandar. Y por otro lado es entender la complejidad de la conquista. Empiezo por varias cosas. El conquistador llegó con una idea de lucro, que había surgido hacía muy poco en Europa. En Europa el lucro era muy mal visto. Los mercaderes eran unas personas que se iban al infierno. Lucrarse era pecado. Se desarrolla la idea del purgatorio, en la cual usted ya no se va al infierno sino al purgatorio y puede pagar por salir del purgatorio. Eso fue una cosa que hicieron los mercaderes fabulosa, ¿no? Yo me voy al purgatorio, allá voy a sufrir un rato, pero yo dejo una platica de herencia para que recen por mi alma, para hacer hospitales, para hacer obra de caridad. Surge el concepto de caridad, que es tan complejo, ¿no? Que es un acto de bondad, pero al mismo tiempo es una cosa muy rara. Y entonces yo me salgo del purgatorio y me voy al cielo. Entonces los españoles que llegan acá llegan con ánimo de lucro, pero lucro con culpa. Es decir, yo me puedo lucrar, pero sé que está mal hecho. Y eso es muy evidente. Y la muestra más bonita de eso son los testamentos de los conquistadores que nunca hemos mirado. Los testamentos de los conquistadores son una maravilla porque los conquistadores dicen, oiga, yo fui una mierda con los indios. Yo fui terrible. Entonces yo quiero que la mitad de mi fortuna se la devuelvan a mis indios, ¿no? Los encomenderos son los que se inventan esto de mis indios, que usamos los colombianos, eso viene de los encomenderos. Y hay casos maravillosos de un conquistador, aquí el altiplano cundiboyacense, que dice, oiga, yo le quité un poco de oro a los indios, pero yo se lo quité fue a unos santuarios, yo no sé quién es, a quién se lo devuelvo. Entonces dejan su testamento que por favor se lo manden al Papa, para que el Papa vea a ver qué hace con ese oro. Entonces era lucro, pero con culpa, con mucha culpa. Y Bartolomé de las Casas fue un gran manipulador de la culpa de los conquistadores. Bartolomé de las Casas no era un santo. Le sacó plática a los encomenderos. Por la culpa. Por la culpa. Una transacción ahí. Pero usted se portó muy mal, y exageró además y todo, y venga para acá. Eso no es muy políticamente correcto decirlo, pero creo que lamentablemente es bastante correcto. Entender la conquista desde cómo era el conquistador del siglo XVI, que por ejemplo no era racista. En el siglo XVI, cuando llegan los españoles, no existía el concepto de racismo. Eso vino después. Las élites colombianas hoy son más racistas que los conquistadores del siglo XVI. Los conquistadores del siglo XVI estaban felices con las mujeres indígenas. Luego vino toda esta cosa, el concepto de pureza de sangre y todas esas cosas que hizo un daño
terrible que sigue vigente en nuestras sociedades, y entonces hablamos de razas que por supuesto son un invento. Todos somos africanos y todos somos mestizos en mayor o menor grado, pero bueno, entender también que no todos los españoles que llegaron eran conquistadores, que esa es otra cosa que no se nos olvida. Llegaron unos hombres armados que tenían que poner, que detrás de ellos había grandes prestamistas. Los conquistadores de verdad no fueron los soldados de a pie, fueron los prestamistas que estaban o en el Caribe o en España, o en Italia, o en Alemania, o donde fuera. Pero además de esos hombres de armas, llegaron cientos de conquistadores, hombres y mujeres, que nunca usaron un arma contra los indígenas, ¿no? Llegaron a hacer sus oficios. También contar cómo llegaban, cómo todo el mundo hacía trampa para llegar, ¿no? Cómo se vendían las identidades en España y se las daban a personas que en teoría era prohibido que llegaran a América. Todas las trampas que se hacían para subirse al barco y no pagar, venir a América era carísimo. Bueno, se cuenta toda esta historia desde el lado de entender que el conquistador no es uno, sino que hay muchas facetas. Prostitutas que estaban huyendo de unas situaciones terribles en Sevilla, en fin. Tratar de entender eso, pero tratar de entender también el lado indígena, porque ese homo economicus que criticó antes de Colombia hace ver al indígena como un imbécil. Entonces, ¿el indígena qué hace cuando ve al conquistador por primera vez? Le da regalos, le da mujeres, le da comida. A Jiménez de Quesada, cuenta un cronista, le llegaban 200 venados sacrificados para alimentarlos. Entonces uno dice, en nuestra típica polaridad, uno dice, o los indígenas eran brutos o eran demasiado buenos. No, los indígenas también estaban reaccionando de forma inteligente ante la llegada del conquistador. Y entonces parte del libro es tratar de entender, mire, cuando le están dando mujeres a los españoles, que los españoles además aceptan, y muchos se casaron con mujeres indígenas, están tratando de hacer parientes. Y cuando usted en una sociedad en que el parentesco es tan importante, sí. En las sociedades indígenas el parentesco es muy importante, y cuando yo logro que usted sea mi pariente, estoy haciendo una alianza, pero además funcionaron muy bien. Es que esta idea de que el indígena le vino la conquista y no pudo hacer nada, por bruto, por ignorante o por bueno, es completamente equivocada. Los indígenas fueron habilísimos para resistir la conquista, habilísimos, y lo lograron en muchos frentes. Cuando le daban comida era eso, era un intento de hacer alianzas. Cuando se aliaron con los españoles, entonces se nos olvida. Cuando Belalcázar llega desde el sur, llega con soldados peruanos aliados, pero no poquitos. Por cada español había 3 o 4 o 5 o 6 indígenas aliados de los españoles. Es más, en hechos muy poco conocidos de la conquista, hubo mexicanos conquistando Ecuador y el sur de Colombia. Indígenas mexicanos. Indígenas mexicanos, aliados de los españoles, producto de una unión entre un conquistador y una mujer indígena en México, y como parte de una nueva empresa que crearon juntos, participaron en la conquista del Ecuador. Y el común denominador es el lucro. El lucro. El lucro es el que está detrás de eso. Entonces ahí viene el último punto que yo trato de que los colombianos seamos conscientes. Esto de sentarnos a echarle la culpa a los españoles de la conquista. Pues es bonito, maniqueos y chévere. Sí, que pidan perdón, chévere, que pidan perdón. Todo está muy bien. Pero el tema es que la conquista no fue un fenómeno que usted pueda decir duró de tal año a tal año. Una de las partes que me hace sentir contento y triste porque no la elaboré más, es mostrar que hay jornadas de conquista igualitas a las del siglo XVI en el siglo XX. En el siglo XX, del ejército, del Estado, o de mestizos, o de voluntarios indígenas ayudando a esas jornadas. Es decir, desmontarnos del cuento de buenos y malos, tratar de entender lo que hay detrás, tratar de entender que los colombianos, en lugar de sentirnos como víctimas, deberíamos asumir una actitud más responsable y crítica, ante el presente, y crítica, ante nosotros mismos. Es decir, ¿por qué la expedición de Quesada nos causa tanto dolor? Cuando lo de hoy
Y la expedición de 1920 contra los motilones, nadie la conoce. Entonces yo creo que eso es la importancia de traer el pasado al presente. La hipótesis es que el lucro está detrás de este pensamiento conquistador. El lucro es claramente el pensamiento, y es el lucro que está hoy, ¿no? Toda esa minería ilegal del No, Chocó, pues es que es una a forma eso de iba. conquista. Está peor que... Está peor. Está más eficiente, además. Más eficiente. Y más generalizada. Ya no están uno solo, sino que es una idea generalizada. Que ya no esto no es de blancos contra indios. Esto es una mentalidad que se arraigó a todo nivel. Ahí está, les dije que la posición era fundamentalmente crítica. La historia no es, digamos, una colección de anécdotas. Es importante cuando ilumina el presente. Profesor, yo quiero hacer la última pregunta. Creo que llevamos como 3 horas hablando, fantásticos. Nos van a regañar acá, pero no tenemos límite de tiempo. Pero yo sí, digamos, no puedo evitar la tentación con varias de las cosas que ha dicho, de hacer la siguiente pregunta. Un arqueólogo dentro de 50.000 años aterriza en la sabana de Bogotá. ¿Qué podría decir? Sé que la pregunta es imposible, pero ¿qué podría decir sobre quiénes vivían en este momento en Bogotá? Sí, Debo decir, entre otras cosas, porque además me llama la atención decir cuáles son esos monumentos que están montados sobre una cantidad de inequidades o de víctimas o lo que sea. Pero tengo que hacer la pregunta. En 50.000 años, un arqueólogo, ¿qué va a decir de nosotros? ¿O qué podría decir? Caramba, no, Nicolás, para responderte esta pregunta yo tengo que decirte que yo soy muy optimista en cuanto a la actitud que uno debe tener ante la vida, pero también creo que uno tiene que tener una dosis grande de pesimismo, porque todos los datos sugieren que ser pesimista es lo correcto. Es lo acertado. Es lo acertado. Piensa mal y acertará. Piensa mal y acertará. Yo creo que es muy probable que los arqueólogos del futuro encuentren una sociedad que claramente no era sostenible. ¿Sí? Primero, unas diferencias muy grandes, pero también van a encontrar que es una sociedad que no es sostenible en relación con su medio ambiente, que es una sociedad en que definitivamente yo creo que van a encontrar evidencias arqueológicas de violencia en muchos casos. Sí, yo creo que no van a encontrar una sociedad. Es muy triste, ¿no? Porque hay arqueólogos que excavan cementerios muiscas y encuentran una sociedad terriblemente diferenciada y donde había unos mandamases y no sé qué, y uno va a ver la información arqueológica, es pura paja. Los entierros con oro corresponden a esqueletos de gente que trabajaba tan duro como los otros, eso lo sabemos, o que comía igual que los otros. Los arqueólogos del futuro no van a encontrar cosas como esas en nuestra sociedad, van a encontrar diferencias muy grandes, pero más allá de las diferencias que yo creo que son evidentes, van a encontrar también que que somos como una especie en algún momento fuimos una especie de plaga con el medio ambiente. Nicolás, cuando yo nací, Bogotá tenía 3 millones de habitantes, hoy tiene 10. En un periodo... En un microsegundo. Y eso un arqueólogo lo puede detectar, lo puede encontrar y va a decir, qué locura. Qué locura. Miren, los invito de verdad a leer estos libros, porque está lleno de datos, pero sobre todo está lleno de reflexión. Profesor, muchas gracias. Profesor Nicolás, muchas gracias.